y otro la microeconomía. En la macroeconomía es una visión general, total, global de la economía, ¿no? Entonces ahí se evalúa lo que el país produce, pero en general, ¿ya? También los problemas generales como la inflación, la crisis, el desempleo, la pobreza, ¿no? También los agregados económicos como el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, el ingreso nacional, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí se estudia actores económicos globales. Ahí están los ejemplos, ¿ves? En cambio, nuestra clase de hoy día está enmarcada en este tema, mira, en lo que es la microeconomía. Y es una perspectiva individual, particular, ¿ya? En la cual vamos a evaluar, vamos a analizar casos individuales, posiblemente de una empresa, posiblemente de un comprador, los precios, los mercados, etcétera, ¿no? Entonces se analiza temas específicos, ¿no? Temas concretos. Los ejemplos pueden ser la clase de hoy día, que es la oferta, la demanda, el precio de un producto cualquiera, el ahorro de una familia, etcétera. ¿Ves? Mientras que la macroeconomía es planteada por John Maynard Keynes, la microeconomía es planteada por Alfred Marshall. ¿Ya? Ambos economistas son de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. ¿Ya? Sí, y ambos economistas se conocen. John Maynard es el maestro, es el profesor de el alumno Alfred Marshall. Algo curioso, ¿no? Que los dos van a proponer diferentes temas y complementarios a la vez, ¿no? Entonces, así se va a producir este inicio, esta introducción de la clase, ¿ya? Recalcamos que la microeconomía se encarga de estudiar pues temas particulares, individuales, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionan los mercados en cada lugar, en cada espacio, ¿no? Por ejemplo, el mercado de Santa Anita no va a ser igual al mercado del Agustino, ¿no? Por ejemplo, en nuestro paradero, el cine, ¿no? Ahí bajamos y ahí encontramos una parada de un mercado que está ubicado en las avenidas, ¿no? Que cruzan la avenida Ribagüero. Ese es un tipo de mercado. Pero si vamos a Santa Anita, encontramos un mercado el más grande del Perú, ¿sí? Y ese mercado tiene connotaciones o características particulares, individuales. No está generalizado en todo el Perú. Es así que la microeconomía se dedica al estudio de casos particulares, casos aislados. ¿Bien? Entonces, ahí estoy planteando. Ahora, otro tema también es el consumidor. El consumidor, según este enfoque, va a ser diferente de acuerdo al lugar donde se ubique, ¿no? O sea, mejor dicho, de acuerdo a la condición socioeconómica que lo caracterice, ¿no? Hay consumidores con alto poder adquisitivo, millonarios que compran carros, casas, cada cierto tiempo, ¿no? Renuevan sus equipos permanentemente. Pero también hay consumidores que tienen hasta las justas para comer, no les alcanza. Y eso que trabajan oye, todos los días, hasta la noche trabajan, y sin embargo su poder adquisitivo es muy bajo. Están dentro del rubro de la pobreza o extrema pobreza, que hablar de estudios para ellos, ¿no? Entonces, así va catalogando, ¿no? Otro caso también puede ser la empresa, sobre todo los costos de producción de cada empresa, la competencia perfecta, una teoría económica que no existe, pero ahí, o sea, una realidad que no existe, pero está la teoría. El caso de un monopolio, el caso de un oligopolio, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces es un campo muy amplio esto de la microeconomía, que en la actualidad pues es uno de los principales contenidos de la economía actual. Cuando se enseña en las universidades, este es un sílabus, prácticamente. Esto es lo que van a enseñarle al economista en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de
En la microeconomía estamos hablando también de un elemento fundamental que es el consumidor y cómo él va reaccionando frente a lo que le rodea, ¿no? Por ejemplo, los gustos, preferencias, precios, clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la demanda, ¿no? La teoría de la demanda, como dice nuestro texto acá arriba, así clarísimo, clarísimo, miren, para empezar bien, tenemos que, eh, buenos días, mire, tenemos que conocer, ¿no? O recordar que la teoría de la demanda son diferentes cantidades. Ujú. Sí, diferentes cantidades de bienes y servicios que van a ser solicitados por los compradores a determinados precios. O sea, que la demanda vienen a ser todas las cantidades demandadas del público, ¿no? A determinados precios, ¿ya? Pero esto no se da para siempre ni en un periodo largo, ¿no? Sino que se produce en un tiempo específico, un tiempo determinado. Y se asume que también hay otros factores, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Los gustos del consumidor, los precios de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, ¿no? Pero hay una condición para que podamos trabajar la cantidad demandada en relación al precio. Tiene que aplicarse un famoso artificio llamado el ceteris paribus, ¿no? No varían o permanecen constantes en el corto plazo, más conocido como ceteris paribus. Ya eso de inicio, de arranque, hay que plantear el punto, ya. Entonces vemos ahí los compradores, ¿no? Evaluando la mercancía y pagando para adquirirla. ¿Ya? Entonces, el principal factor de esta demanda, esta cantidad demandada que está aquí, que es una lechuga, es el precio, ¿no? Sí, es el precio, el principal aspecto. Luego ya verá la calidad, verá, a ver, los otros productos, quizás una cebolla, ¿no? El precio de bien sustituto, quizás verá, pues, el precio de los bienes complementarios, como va a ser una ensalada, verá cómo está el precio de los limones, ¿no? El aceite, la sal, ¿no? Y así. Y también el clima, ¿no? El clima, ¿no? Entonces, hay varios aspectos o factores que van a influir en la demanda. Esa sería la curva, mire. La curva de la demanda se dibuja en un plano, llamado el plano cartesiano. Acá en la parte de esta vertical se establecen los precios de los productos X. Y aquí se establece la cantidad demandada de un bien X. ¿Ya? Entonces, ¿qué establecemos acá? Que la demanda, que por teoría es toda esta curva que ves acá, toda la curva de borde a borde, en primer lugar, por teoría económica, siempre es pendiente negativa. Siempre. Entonces ya es un planteamiento matemático, ¿no? En el cual no hay que discutir ni debatir, simplemente son los postulados, ¿no? De matemáticos. Siempre cuando la curva se va hacia abajo, es negativo. Ahora, aquí solamente se va a relacionar dos factores, ¿no? El factor precio y el factor cantidad demandada del producto X. Por ejemplo, y evidentemente que acá va a ser cero, ¿no? Entonces, si vemos que el precio empieza a subir, por ejemplo, si sube a 2, aún así haya subido este precio un sol, todavía es considerado barato en comparación a este precio de acá, mira, o a este de acá, ¿ves? Entonces, estos precios sí son altos, son caros. Este todavía sigue siendo barato. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede con la cantidad demandada. Entonces aparece un puntito acá, un puntito que le vamos a llamar cantidad demandada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque claro, se va a establecer una cantidad de compradores a este precio. Como es barato, esa cantidad de compradores será numerosa, ¿no? Será abundante. Por ejemplo, de los 10 que hay, será lo máximo. Casi todos están comprando a un precio barato.
Pero si el precio sube, mira, como vemos aquí en el ejemplo, sube a 3, inmediatamente pasa algo en la curva de la demanda, significa que el punto I se traslada hacia el punto H. Acá, y aparece otra cantidad demandada. ¿Por qué aparece otra cantidad demandada? Porque es el resultado, es el efecto de la variación del precio. Y esta variación es en un incremento. Mira, ¿ves? Por lo tanto, la cantidad demandada H va a significar, ¿no?, que, a ver, se produce aquí una disminución de la cantidad demandada, ¿ya? Igual podemos seguir, mira, el precio 5 soles, todo esto está en soles, ¿ya? 5 soles, va a seguir haciendo, ¿no? Va a seguir con los efectos de que la gente va a dejar de consumir porque es muy caro ya. Ya, mira, ¿ves? Sigue disminuyendo. Entonces, cuando viene una pregunta así como estas de flechas, ¿no? Para arriba o para abajo, lo primero que tenemos que hacer es ir a los precios, ¿sí? Y en este caso, constatar lo que es, ¿no?, lo que estamos viendo, que estamos con ejemplos de incremento. Estos ejemplos son de incremento. ¿Por qué? Porque estamos avanzando pues, de punto a punto, ¿no? Estamos avanzando así. Este es nuestro ejemplo, ¿no? Podemos avanzar por de F a G también. Es indiferente, ¿no? La cuestión es solamente comprender de que la variación en la demanda de cantidades demandadas, 1, 2, 3, 4, o IHGF, se debe fundamentalmente a la variación del precio, ¿no? Lo cual va a tener como consecuencia que aquí abajo la cantidad demandada disminuya, pero su origen está acá. Este es el origen. Este es el origen. Y esta es la figura que nos van a presentar en cualquier examen, ¿ya? Y esta es la consecuencia. La consecuencia de este movimiento, esta variación de los precios, se debe expresar acá abajo, ¿ya? Entonces, nos pueden preguntar, ¿no? ¿Qué sucede si del punto H hay un traslado hacia el punto G? Entonces, inmediatamente nos vamos a los precios, mira, analizamos esto de los precios, y luego vemos su consecuencia, ¿no? Y la respuesta, evidentemente, será que hay una disminución de la cantidad demandada, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque hay un movimiento, ¿no?, de un punto a otro punto expresado acá abajo en una variación de la cantidad de consumidores. De lo que eran 7 consumidores, ahora vamos a tener 4 consumidores más. ¿Y cuál es la causa, el origen de todo esto? Es el precio. Entonces, el precio, miren, jóvenes, chicos, el precio está en función solamente a un factor, que es la cantidad demandada del producto X. Así es. Siempre y cuando, ¿qué decimos? A ver, siempre y cuando, ¿cuál es la condición para que funcione todo esto? A ver, Se muy respeta bien. ceteris paribus. Eso ya es un dogma, eso ya es una afirmación irrefutable, permanente, constante, que debe acompañarnos durante todo nuestro estudio. Si no hay ceteris paribus, esto no funciona. O sea, no podríamos hacer este esquemita, no explicar estos detalles, ¿no? De cómo se mueve el precio, la cantidad demandada. El ceteris paribus es el invento neoliberal que permite hacer todas estas explicaciones profundizando en el tema, pues, de los consumidores, ¿ya? Entonces siempre vas a recordar el ceteris paribus, que significa todo lo demás permanece constante y solamente va a producirse la variación en el caso que hemos puesto, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El precio se incrementa y la consecuencia es que la cantidad demandada disminuye. Por lo tanto, hay una relación directa o inversa. Sí, muy bien. La relación es inversa, ¿ya? Y la curva es
negativa. Ahora, para finalizar el uso de este gráfico, que quede claro, muchachos, que la demanda es toda la curva. Entonces, ¿qué cosa es la demanda? Es el conjunto de cantidades demandadas. Miren, que a simple vista son 4, pero matemáticamente hablando, ¿cuántas cantidades demandadas hay en la curva? Y lo voy a poner acá grande, ¿eh? Mira, ¿cuántas cantidades hay? Infinito. O sea, estamos hablando en términos matemáticos, ¿ya? Por eso hablamos de negativo, positivo, hablamos de infinito, hablamos, ¿no?, en estos términos. Y es que en Inglaterra se da esa incursión, ¿no? Los matemáticos entran con todo a la economía y le dan toda esta configuración. Hablamos hasta de ecuaciones en economía, ¿no? Y esto tiene, pues, permite hacer todas estas operaciones, ¿no? Hacer todos estos trabajitos. Bien, listo. Ahora, la demanda siempre va a expresar no algo instintivo, sino algo racional, ¿no? El consumidor, si bien es cierto, hoy día es empujado al consumismo, ¿no? Al comprar por comprar, pero de todas maneras, en el momento se da el lujo, se da la característica de decidir, ¿no? Si compra carne de cerdo o compra carne de res, qué es lo que está pensando él, ¿no? ¿Cuál es más favorable? Y evidentemente que la decisión va a depender de qué aspecto fundamentalmente, del precio, ¿sí? Del precio, ¿no? Entonces así va a tomar esas decisiones, ¿ya? Entonces el consumidor con estas decisiones está buscando maximizar la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, ¿no? Si la carne de res está a 35 soles, así he preguntado el otro día, ya que me ha asustado, ¿ya? Eh, entonces, nosotros buscamos con esa carne de res, ¿no?, cubrir un tipo de necesidad, ¿no?, que es fisiológica, pero viendo la economía, es muy alto el precio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al otro casero y le preguntamos cuánto está tu carne de cerdo. Y el casero me dice 11 soles el kilo, justo para hacer chicharrón, ¿no? Entonces, entre 35 soles y 11 soles, obviamente que vamos a tomar la decisión de comprar unos 2 kilitos de cerdo, ¿no? Es esto de acá, ¿ves? Entonces, sí, vamos a satisfacer nuestra necesidad de proteínas, ¿ya? Y en base a la decisión del precio, ¿no? Ahí hemos optado por consumir el otro, ¿ya? Entonces, la demanda o demandante debe cumplir 2 requisitos siempre. No es una cuestión solamente descriptiva, sino que primero tenemos el deseo, queremos el producto, necesitamos ese producto ahora más que nunca, porque con este aislamiento social que continúa, la cuarentena continúa, no se ha levantado la cuarentena, lo que han levantado, perdón, continúa la cuestión sanitaria, ¿no? El aislamiento, se recomienda no salir de casa. Claro, se ha levantado pues el toque de queda, ¿no? Se ha levantado muchas cosas a nivel general, los domingos podemos salir, etcétera, etcétera. Bueno, pero necesitamos estos equipos, miren, pero estos equipos están en diferentes precios. Acá uno, este debe ser más completo, este súper completo, este ya no ya, uy, ¿este cómo será? ¿Ves? Entonces aspiramos a esto. Pero para ser un demandante tenemos que no solamente desear el producto, sino tener la posibilidad de comprarlo. O sea, tenemos que contar con ese dinero, ¿ya? Y si no contamos con ese dinero, por lo menos endeudarnos con una tarjeta, ¿no? Y conseguir el equipo. A eso se llama demandante. No es demandante la persona que solamente anhela las cosas, piensa en esos equipos, caramba, ¿cómo será utilizar un equipo así, no? Una laptop de última generación. Ese simplemente es un consumidor, ¿no? Pero que no tiene los recursos. En cambio, un demandante sí. El demandante debe desear el producto y debe contar con los recursos para adquirirlo. Ahora, ¿qué cosa es una cantidad demandada, no? Hemos dicho que es aquella cantidad del producto que el consumidor desea,
y puede consumir en un tiempo determinado, siempre a un precio específico, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver, ¿no? Aquí los precios de los productos y aquí las cantidades demandadas, ¿no? Por ejemplo, si está a $1 el galón, ¿qué va a pasar con la gente? Profesor, van a comprar bastantes, mira, aquí estamos, ¿ves? Muchos comprarán. Pero si la gasolina sube a $1.80, ¿m? Entonces inmediatamente se va a expresar una disminución de la cantidad demandada, que es la que estamos viendo acá, mira. Entonces, a estos puntos que voy a remarcar acá, que voy a, a ver, voy a dibujar acá, estas son las cantidades demandadas. ¿Y qué son en conjunto las cantidades demandadas? Es la demanda. O sea que la demanda es la totalidad, es el todo, ¿no? Es el conjunto de cantidades demandadas. ¿Y cuál es una cantidad demandada? Una cantidad demandada es una cantidad, así mira, como está acá, una cantidad de compradores a un determinado precio, ¿ya? Por eso aquí encontramos cantidad demandada A, cantidad demandada B, cantidad demandada C, cantidad demandada D, E, F, G. Siempre en función al precio, siempre en función al precio. Así trabaja la cantidad demandada. En cambio, la demanda, la demanda trabaja en función a otros factores, como son los ingresos, el clima. Por ejemplo, si hace mucho frío, todos, desde los más ricos hasta los más pobres, consumiremos bebidas calientes, ¿sí? Todos. Entonces la curva de la demanda todita se mueve hacia la derecha, todita, ¿no? ¿Ya? Pero si entramos a verano, ya aumenta la temperatura, toda la curva se traslada hacia la izquierda, porque ya nadie va a consumir bebidas calientes, todos buscan bebidas frías, ¿no? Heladas. Entonces, esa es la diferencia entre la cantidad demandada y la demanda. Ahora, ¿qué factores van a determinar la demanda? Mire, en primer lugar, el precio. Ese es el aspecto principal que determina la cantidad demandada, ¿no? Es el factor más importante de todos, más importante, ¿ya? Entonces la cantidad que se desea comprar aumenta si el precio del bien o servicio disminuye y viceversa. Ya hemos dicho que esto es una relación inversa, ¿no? Y ahí está, miren, por ejemplo, este equipo, si esto baja de precio, aumenta los consumidores. Por ejemplo, la carne de pollo, ¿no? Si el precio aumenta de la carne de pollo, automáticamente la cantidad demandada disminuye. Ah, y aquí hay que tomar en cuenta un aspecto también relacionado, ¿no? Que significa que la carne de pollo puede ser reemplazada por por otros productos, como la carne de pescado, por ejemplo. ¿Ya? Pero si la carne de pollo no tuviera sustitutos, ¿qué pasaría con la cantidad demandada? ¿Bajaría o subiría? ¿Aló? No varía. No, pero si no tiene sustitutos y sube el precio, ¿m? Sube el precio. Claro, inmediatamente sube la cantidad La demandada. cantidad Sube por demandada sube consumo. igual, porque no hay sustitutos. No es un producto llamado de demanda inelástica, no tiene sustitutos, ¿ya? Entonces la gente va a seguir comprando, no hay otra cosa que consumir, ¿no? Estamos hablando de un bien given, en realidad, ¿no? Un bien que rompe la ley de la oferta y la demanda, y se va por su cuenta nomás, porque es indispensable. Quizás hasta depende la vida misma de ese producto, ¿no? En cambio, lo normal es lo que estamos viendo, ¿no? Que el precio sube y la cantidad demandada baja. Eso es lo normal. Y viceversa, ¿no? Cuando el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿ya? Eso es lo normal. Esa es la ley de la demanda, ¿ya? La ley de la... Ahora, otro aspecto es los gustos y preferencias de los consumidores, ¿ya? Este es un aspecto psicológico, individual de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a algunos les gusta la música urbana,
La música popular, la música latina, la música europea, los vallenatos, etcétera, ¿no? El rock, poquito le gusta el rock, mire. Entonces, eso depende de cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus gustos y ahí no nadie puede determinar. Y eso varía de acuerdo a la edad. ¿Qué edad tienes? ¿Ah? Esa edad va a determinar qué música te va a gustar. Pero también depende de la cultura, qué enseñanzas has recibido, ¿no? Depende del sexo, si es varón o mujer, la religión, ¿no? La moda, ¿ves? Entonces los gustos y preferencias van a determinar el consumo de las personas. Ahora el clima en verano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros? Aumentamos la demanda de helados, ¿sí? Gaseosas, heladas y ropas ligeras, ropas de baño. Así es. En invierno dejamos todo esto, o sea, todos estos productos, los helados, sufren una contracción, se trasladan hacia la izquierda, todos los helados, todos los consumidores, mejor dicho, todos los consumidores dejan de pedir helados, desde los ricos hasta los pobres, o sea, los que pueden pagar más hasta los que pagan menos, todos ellos van a disminuir entonces la demanda, toda la demanda se mueve hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en invierno, profe. ¿Y en invierno qué va a pasar? En invierno, toda la cantidad de ropas se va a trasladar hacia la derecha, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento de la demanda debido al clima, desde los más ricos que pagan altos precios de ropa abrigadora, hasta la gente más pobre va a empezar a comprar esas chompas, quizás las más sencillas, ¿no? Las más baratas, pero compran sus chompas, ¿no? Por ejemplo, en verano, todo el mundo adquiere su ropa de baño. En invierno, todos sus ropas de abrigadoras, ¿no? Ahora, el ingreso del consumidor también, ¿no? Según la explicación, la teoría, con niveles superiores de ingreso, cabría esperar más demanda. O sea, a mayores salarios, mayores demanda, ¿no? Y con niveles más bajos de ingresos, menores demanda. Eso es lo lógico, lo normal, ¿no? Y eso se da, ese razonamiento se sujetan los bienes normales. Pero la gente no solamente consume bienes normales, también consume bienes inferiores, ¿sí? Entonces, en ciertas ocasiones la demanda de un bien baja cuando el ingreso de la familia aumenta. Profe, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de los bienes inferiores, ¿sí? Y ahí tienes que acordarte esa clase acerca de los bienes inferiores, que son bienes baratos. O sea, cuando nosotros aumentamos nuestros ingresos, dejamos de consumir productos baratitos. Por ejemplo, si nos pagan ya no solamente 1.000 soles, sino nos ha aumentado a 1.500, entonces ya voy a dejar quizás el consumo de menudencias, que era un plato fuerte en la familia. Ahora voy a llevar pues carne de cerdo, ¿no? Y quizás carne de res, ¿ves? Ya no voy a ir pues al higadito, ¿no? Higadito con yuca que antes consumía, sino que ahora voy a pedir un plato a la carta. Bueno, por lo menos un fin de semana, ¿no? Entonces, así se va dando. Entonces estamos hablando en este caso de los bienes inferiores. Mira, este es un bien inferior. Productos de precios muy bajos, ¿no? Precios bajos. Por ejemplo, patitas, ¿no? El kilo es baratito, ¿no? Hígados, cuellos, corazones, mejillas, mollejas. Pero si nuestro salario aumenta, vamos a dejar esto, vamos a dejar nuestro consumo que se va a ir por acá. Miren, por el consumo de estos bienes normales, que son de precios más altos, ¿no? Si queremos hacer un viaje a Machu Picchu y tenemos ingresos, ¿no? Podemos hacerlo con servicios, ¿no? Así baratos o también caros, ¿no? Sí. Pero hay un bien que rompe todo esto. Ese bien se llama el bien Giffen. Si sube el precio, la gente va a seguir comprando y quizás aumente su consumo. ¿Por qué? Porque es indispensable. Sin este bien, la gente se muere. Y como hemos dicho hace un momento, es un bien con demanda inelástica. ¿Por qué se dice así? Porque no tiene sustitutos. No hay otro producto que pueda reemplazarlo. Razón por la cual la gente va a seguir consumiendo y quizás aumentar el consumo porque de eso depende su
su vida. Entonces, a eso se llama el bien Giffen, ¿ya? No olvidarse ese tema específico, que rompe la ley de la oferta y la demanda, ¿no? El bien Giffen ya se sale de todos esos razonamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sustitutos, ¿no? Ahora, los precios de los bienes sustitutos, ¿ya? Por ejemplo, estos bienes de acá son perfectamente elásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bienes sucedáneos, ¿no? También de demanda rival. Por ejemplo, la carne de pollo, si sube, la gente va a dejar de comprar y se va a trasladar a la carne de pescado, ¿eh? Así. Si, por ejemplo, si el precio del lápiz empieza a subir, ¿no? Inmediatamente nos trasladamos al portaminas. Ahora, el precio de los bienes complementarios, estos se usan conjuntamente, ¿no? Entonces ahí, si por ejemplo aumenta el precio de los pantalones, ya no nos conviene comprar pantalones, compramos buzos, compramos otra vestimenta, automáticamente la demanda de correas empieza a bajar, ¿sí? También son llamados bienes conexos o de demanda conjunta. Ujú. Y por excelencia son los alimentos. Los alimentos son por excelencia productos complementarios, ¿no? Ya hemos analizado esta curva de la demanda, ya hace un momento lo graficamos, lo explicamos, ¿sí? Y la función de la demanda es esto, miren, la cantidad demandada de un producto X está en función a diferentes factores, mira, ahí estamos viendo el precio del bien X, los ingresos, el clima, los gustos, la publicidad, el sustituto, complementario, etcétera, ¿no? Pero todo esto así no funciona, así que tenemos que reducir. ¿Y cómo se reduce, profesor? Aplicando un artificio, ¿no? Es una creación teórica que es el ceteris paribus, que consiste en que todo lo demás permanece constante, constante, ¿ya? Y así nace, pues, esa relación entre dos factores, ¿no? Entre dos variables, uno la cantidad demandada y otro el precio de los productos. Y así ya se puede trabajar todo lo que querramos, podemos diagramar, podemos hacer diferentes esquemas, ¿no? Y ahí está, siempre y cuando ceteris paribus, ¿ya? Ahora, la ecuación de la demanda también es una operación matemática donde la cantidad demandada se expresa de esa manera, el precio del bien, la A es la cantidad demandada autónoma y la B indica en cuánto cambiará la cantidad demandada del producto cuando el precio varía en una unidad monetaria, ¿no? Aquí podemos reemplazar esas variables A o B, inmediatamente operar y tenemos un resultado ya de características matemáticas, ¿no? Así es. Y aquí ya está más completo. Aquí hay esta es una tabla de la demanda donde están todas las cantidades demandadas, ¿ves? Desde las más baratas, acá las más baratas, y aquí altas cantidades demandadas, hasta las más caras con poca cantidad demandada. Y esto lo trasladamos acá. Miren, lo trasladamos, esto se llama la gráfica. La gráfica que está hecha pues en un plano cartesiano, ¿sí? La gráfica, este es un plano cartesiano y ahí se va a operar, ¿no? Aquí están los precios, las cantidades mandadas y vamos a ver la variación hasta con flechita, ¿sí? Pueden darte esta flecha para arriba o para abajo, entonces tienes que buscar acá la causa y buscar acá la consecuencia, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la ley de la demanda dice, las cantidades demandadas varían en relación inversa a los precios, siempre y cuando ceteris paribus. Esa es la condición fundamental, ¿ya? Y ahí está la cantidad demandada que se expresa de una u otra manera, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora, la variación de la cantidad demandada se da dentro de la curva. Mira acá, ¿ves? Aquí que estamos viendo, del punto A al punto B, ¿qué está pasando? Está aumentando los precios, profesor. Y por lo tanto, acá abajo está disminuyendo la cantidad demandada. Profe, y si del punto A nos pasamos al C, ¿qué sucederá? Los precios han bajado. Y si los precios bajan, la cantidad demandada aumenta. Esa es la variación de la cantidad demandada, ¿ya?
Eso, tener bien presente esa diferenciación. Y ahí está con otro ejemplo. Ya esta diapositiva ya la he colgado en el grupo para que ustedes lo revisen con calma. En cambio, la variación de la demanda obedece a otras causas, ¿ya? Sí, ya no se refiere al precio ya. El precio trabaja con la cantidad demandada, ceteris paribus, ¿no? Pero aquí se trabaja con otros elementos. Por ejemplo, estamos hablando de los helados, ¿no? Los helados. ¿Qué pasará con los helados en la época de verano? Desde los más caros hasta los más baratos serán consumidos. Sí, todos los estratos van a consumir helados, por lo tanto, toda la curva de la demanda se traslada hacia la derecha, ¿ya? Lo cual significa un aumento de la demanda. Y si ya pasa el verano, todos los helados ya dejan de consumirse, desde los más caros hasta los más baratos, y hay una disminución de la demanda. O sea, la curva se traslada hacia la izquierda, ¿ya? Bien, entonces ahí estaríamos quedando la explicación, una pausa, vamos